Hoy es domingo, día del Señor. Como pueblo suyo nos hemos congregado para alabar su nombre. Él es nuestro Rey, Él es nuestro soberano. Escuchemos el llamamiento a la adoración como está en el Salmo 18. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Amén. Vamos a cantar con mucho gusto para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Una parte muy importante de nuestro servicio de adoración es la confesión de pecados. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia, que siempre nos perdona cuando nosotros suplicamos su misericordia. Dice Efesios en el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Amén. Oremos. Padre Santo, nos acercamos a ti reconociendo que somos culpables. Nos acercamos a ti con temor y temblor, rogando tu misericordia, rogando tu gracia. Señor, por más que nos esforcemos, por más cuidado que tengamos, siempre nos descuidamos. De repente decimos cosas que no debemos decir, de repente hacemos cosas que no debemos hacer, en muchas ocasiones pensamos cosas que no debemos pensar. Señor, ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a ser más santos cada día, que tu Espíritu Santo nos siga transformando de tal manera que luchar contra el pecado sea una cosa rutinaria para nosotros y que podamos vencer nuestras tentaciones con el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por la sangre de Cristo. En nombre de nuestro Salvador oramos. Amén. Habiendo sido perdonados, cantemos con mucho entusiasmo, llevaremos la luz y cuando miro tu santidad.
Cuando miro tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, yo siento gozo en mi corazón y tú reinas en mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoro a ti. Te adoro a ti, yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Cuando miro tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, yo siento gozo en mi corazón y tú reinas en mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, te adoro a ti, yo quiero vivir adorándote. Génesis 28, 22 nos dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Amén. Es tiempo que traigamos nuestros diezmos que le pertenecen al Señor y nuestras ofrendas, que son una muestra de nuestra gratitud por sus innumerables bendiciones. Oremos pidiendo al Señor que consagre estas ofrendas que se han separado para Él. Padre Santo, reconociendo que tú eres nuestro Creador, reconociendo que tú eres nuestro Dueño y Señor, tu pueblo ha traído estos diezmos. Y reconociendo que siempre nos bendices más allá de cualquier expectación que tengamos, también tu pueblo ha traído ofrendas. Te rogamos, Señor, que tú las consagres. Te rogamos que tú dirijas a las personas que serán cargo de distribuirlas, de tal manera que
siempre sirvan para extender tu reino aquí en la tierra, que siempre sirvan para aliviar a los necesitados y que siempre sean una expresión de nuestro amor hacia ti por lo tanto que tú nos amas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora es tiempo de preparar nuestros cuadernos, nuestros lápices y escuchar con mucha atención el estudio La túnica de José. Amados hermanos, por la gracia de Dios, hoy iniciamos el estudio de la vida de José. Esta historia está en Génesis 37. Como ustedes saben, Génesis es el primer libro de la Biblia. El título de Génesis es de origen griego. Proviene de la palabra Génesis, que es la forma que se usa en la Septuaginta. Génesis fue escrita en hebreo por Moisés, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. El título Génesis describe apropiadamente su contenido, ya que es un libro de comienzos. Génesis tiene 50 capítulos. En los capítulos del 1 al 38 se observa la vida y la influencia de Mesopotamia. En los capítulos del 39 al 50, la influencia de la vida y costumbres egipcias es evidente. En Génesis vemos la creación, el origen del pecado y sus graves consecuencias, las genealogías, el diluvio, la migración de pueblos y muchos temas vitales, incluyendo diferentes formas de pactos. El mensaje de Génesis es vital para entender todo el mensaje bíblico. Podríamos resumir el libro de Génesis mencionando 4 eventos: la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel, y 4 personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Oremos. Soberano Padre Celestial, dador de tu palabra revelada, te rogamos que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo para ser alimentados y edificados con tu santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Leamos nuestro pasaje. Génesis 37, 1 al 11. La túnica de José. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera le saludaban. Cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y le odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos,
su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Esta es palabra de Dios. Jacob estaba viviendo en la tierra de Canaán. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, nos dice la palabra, donde su padre Isaac había residido como extranjero. Aunque nos dice que esta es la historia de Jacob y su familia, en esta serie nos enfocaremos en la vida de José. La historia de José es muy familiar para nosotros, porque siempre estuvo incluida entre las primeras lecciones que aprendimos desde niños en la iglesia. Vemos en este pasaje que José se relacionaba con Dan, Neftalí, Gad y Aser, que eran los hijos de Bilhá y Silpá. Algunos comentaristas consideran que tal vez José era mentiroso por estar inventando cosas contra sus hermanos, o chismoso por estar reportando cada pequeño error que cometían y que, según Proverbios 10:12, debía callarlos por amor. Proverbios 10:12 nos dice: el amor cubre todas las faltas. Sin embargo, mi posición es que José estaba cumpliendo con su responsabilidad de informar a su padre de la mala fama de ellos. Si no lo hubiera hecho, se hubiera convertido en cómplice al no decirlo. José era el hijo favorito de Jacob. Este favoritismo provocó graves consecuencias, como veremos más adelante en la serie. Para mostrar su amor, Jacob le dio a José una túnica muy especial. Siempre hemos escuchado que esta túnica era de muchos colores. Traducción que viene de la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Versiones más contemporáneas de la Biblia la traducen como una túnica especial de mangas largas. Cualquiera que haya sido la apariencia precisa de esta túnica, debemos pensar que fue un atuendo de tipo regio para honrar a José. Si ya era evidente para los hermanos que había un trato preferente para José, esta túnica especial fue su confirmación e hizo enojar más a los hermanos hasta el punto de odiarle y no querer ni siquiera dirigirle la palabra. El saludo en el Medio Oriente era un requerimiento básico de la sociedad. El no saludar era una ofensa abierta. Ahora en nuestros días debemos prestar atención a esa mala actitud. La Biblia nos manda que debemos saludarnos fraternalmente, con sinceridad, con amor. Filipenses 4:21a nos dice: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Como padres, debemos pensar sobre nuestras acciones irreflexivas al favorecer a alguno de nuestros hijos. Debemos esforzarnos en mostrar un amor profundo a todos, en forma específica a cada uno de nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 5: cierto día, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto
Mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y le odiaron aún más por los sueños que él les contaba. La historia de José nos muestra la misteriosa providencia de Dios, manifestada en la vida y en los sueños de José. El doctor Sproul dijo que la providencia de Dios gobierna todo lo que sucede, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Nada sucede fuera del gobierno divino. Nuestro Padre Celestial siempre bendice a sus siervos. A veces pensamos que su providencia construye caminos fáciles y rectos para su pueblo. Sin embargo, muchas veces no es así. De hecho, Dios Todopoderoso permitió misteriosamente que los sueños de José produjeran el odio de sus hermanos. En los tiempos bíblicos, Dios usó con frecuencia sueños para revelar el futuro a sus siervos. Los hermanos de José interpretaron esos sueños como predicción de que José iba a gobernar sobre ellos. La reacción de los hermanos fue odiar a José. Este odio era tan intenso que se repite en el versículo 4 y en el versículo 8. La primera vez, este odio se relaciona a la túnica, y la segunda vez, este odio es en relación al primer sueño de José. Génesis 37, 9 al 11. Nos dice de la siguiente manera: después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Inicialmente, vemos que la reacción de Jacob fue de reprensión para José. Sin embargo, después nos dice que Jacob meditaba en todo esto. Jacob fue un hombre que aprendió acerca de la providencia de Dios después de una vida de luchar contra él. Si recordamos Génesis 28, 10 al 22, Jacob tuvo un sueño que se convirtió en realidad. Aquí vemos a Jacob considerando si José había sido elegido por Dios para ser un patriarca, aun cuando Jacob tiene dificultad para imaginar que él mismo se inclinaría ante su hijo. Juan Calvino escribió acerca del odio de los hermanos de José, diciendo que aquellos que están en contra de Dios muchas veces perciben rápidamente su voluntad, pero que debido a que no tienen ninguna reverencia, desprecian ese entendimiento de la voluntad divina. No es para sorprendernos que los hermanos de José, cegados por el pecado, rechazaron la revelación de Dios y odiaron a su siervo. Con frecuencia, cuando estamos trabajando en la obra del Señor, encontramos oposición. Debemos estar siempre preparados en oración para enfrentar esa oposición. El versículo 11 nos dice que sus hermanos le tenían envidia.
Algunos pecados tienen al principio cierto grado de satisfacción pasajera, pero en el caso de la envidia es un pecado tan evidente y tan simple que produce desde el inicio puro tormento. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En este versículo vemos un contraste muy impactante. El pecado trae la muerte como la paga. La dádiva de Dios es la vida eterna. La muerte es lo que ganamos o merecemos por nuestro pecado. La vida eterna es una dádiva, un regalo de Dios que es recibido por pura gracia. Hagamos un breve resumen del principio de la vida de José. En primer lugar, José se distingue por su piedad juvenil, amor por la verdad y lo correcto. No soporta que engañen a su padre. En segundo lugar, no participa en los pecados de sus hermanos. En tercer lugar, muestra un espíritu de obediencia inmediata. En el versículo 14, obedeció al mandato de su padre con sencillez de corazón, sin pensar mal. Otra gran lección es que José fue elegido por Dios para un gran destino. En el primer sueño, sus hermanos iban a estar sometidos a él. En el segundo sueño, el dominio de José se amplía. Sus padres y sus hermanos se inclinarían ante él. Estos dos sueños fueron una gran revelación divina de su grandeza futura. Fueron cumplidas en Egipto años más tarde. En tercer lugar, José es objeto de odio y envidia. Debido a su testimonio fiel, debido al favoritismo de su padre, debido a la distinción que Dios había elegido para él. En conclusión, podemos ver que aún en estos breves versículos, la vida de José nos apunta, nos muestra, nos guía a la vida de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros puede hacer una lista de los aspectos de la vida de José que nos hacen pensar en nuestro Señor Jesucristo. Aún José, con todo y su piedad y con todos los sufrimientos, necesitaba de un Salvador. Al pensar en nuestras vidas de pecado, tenemos que imitar las virtudes de los grandes hombres de la Biblia. Y también debemos esforzarnos para evitar los malos ejemplos que también se nos presentan. Debemos esforzarnos en la gracia de Dios, ya que solo por ella podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Cristo Jesús no solamente es el supremo ejemplo para nosotros, no solamente es el mejor maestro que podemos tener, sino el único que puede salvarnos de nuestros pecados y por la gracia del Espíritu Santo podemos persistir en el camino de la vida eterna. Acudamos a Cristo en arrepentimiento y sumisión. Oremos. Señor y Padre eterno, nos acercamos a ti reconociendo tu santidad y la gran necesidad que tenemos de ti. Transforma nuestras vidas para que podamos servirte como tú mandas en tu palabra. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy concluiremos nuestro estudio de la palabra de Dios con una doxología y con la bendición del Señor. La doxología está en Romanos 11 y dice:
Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.